Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una tertulia más de esta gran serie dentro del canal 40 días por la vida. Yo soy Montserrat Castillo y bueno, estoy en la campaña de 40 días por la vida. Vamos a estar rezando por el fin del aborto y para ayudar a todas esas almas de aquellos niños que están siendo abortados. En esta ocasión, bueno, me ha tocado un tema muy lindo, muy hermoso, que pareciera como que no va uno con otro, pero en realidad totalmente van juntos, ¿no? Porque son dos temas que podría yo hablar la vida entera de ellos, fe y castidad, ¿no? Porque al final necesitamos la fe para la castidad y la castidad para la fe, o sea, al final una nos lleva a la otra. Y bueno, para esto, pues, como es una tertulia, es una plática, yo no soy una experta, en realidad, bueno, para algunos, los que ya me conocen en mi canal de YouTube, he compartido mi testimonio de conversión. A los que no, pues los invito a hacerlo. Y bueno, sobre todo esto, bueno, hasta los no creyentes, yo que fui pagana, hace atrás, un año y medio atrás, era yo pagana. Y justamente la fe, ¿no? La fe que es parte de nuestro espíritu buscando a Dios en cuando no lo conoces, ¿no? Entonces, les preparé una presentación, me preparé, leí algunos libros, busqué en muchos documentos de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, para dar esta ponencia. Estoy un poquito nerviosa ya que no suelo hacer mucho los en vivos, así que les pido de sus oraciones, por favor. Y les armé una presentacioncita para platicarles de esto. Más que nada para ayudarme también a mí con mi acordeón, ¿no? Porque también luego a veces soy medio olvidadiza para dar nombres, fechas y todo esto. Entonces, les voy a ir compartiendo una presentación que ahora veo eh, cómo hago para ponerla aquí. Aquí está. Perfecto, perfecto. Justamente aquí, ¿por qué elegí esta imagen? La imagen de la sábana santa, que tantísimos científicos tratando de buscar la manera de decir, no, esto es falso, los católicos son unos idólatras, esto es mentira, y se meten, investigan la sábana santa y se terminan encontrando que es real, que esto, vamos, va más allá de toda explicación humana. Y bueno, es Dios, es nuestro Señor. Y aquí por eso les he compartido este hermoso rostro de nuestro Señor Jesucristo. La fe, ¿no? La fe es la creencia en el Dios único y verdadero, ¿ok? La fe es aceptar que no entiendo por qué me fío del que me dice, pero la fe es razonable. Si no fuera la fe razonable, pues los creyentes seríamos unos necios y nadie con cultura puede decir que fueron necios las lumbreras de la humanidad como un San Agustín o un Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Tantísimos científicos, como les decía, que se han convertido tras investigar la sábana santa o tras investigar, por ejemplo, el ayate donde se plasmó nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe, han terminado diciendo, ¿sabes qué? Dios existe. Buscando, encuentras a Dios. Entonces, la fe en Dios es perfectamente razonable, no está peleada con la razón. Hay muchas más razones para creer que Dios existe como para dudar de su existencia. Como los que llegan a decir, por ejemplo, que ellos son de ciencia. Hay gente que dice, yo soy de ciencia y no creo en Dios. Pues demuéstrame con la ciencia que Dios no existe, por ejemplo, ¿no? Y terminan deduciendo que, bueno, no hay manera de demostrar que Dios no existe, pero sí hay la manera de demostrar que Dios existe. Por eso la razón no está peleada con la fe. Sin embargo, la razón me indica que hay motivos serios para creer. La razón no es causa de la fe. Solo cuando el corazón humano se rinde a la gracia en un acto de humildad y sencillez es cuando nace la fe. La razón tiene que ir acompañada de la oración humilde. Y es aquí donde yo les comparto parte de un poco de mi testimonio, que
ay, ya me pasé a otra diapositiva, perdón. Yo les comparto un poquito de mi testimonio. Eh, Justamente fue un acto de fe acompañado con humildad el que yo me encara a rezar las únicas oraciones que yo sabía, que era el Padre Nuestro, el Ave María, y pedí a Dios que hiciera de mí su voluntad, que yo quería pasar a ser alguien y dejar un mundo mejor de como lo encontré. Y le dije a Dios, me pongo a tu voluntad. Y Él contesta rapidísimo cuando uno tiene la humildad de soltar todo, ¿no? De decir, ya está listo, ya no puedo más, me rindo, ya hice todo lo que el mundo me dice que debo de hacer para ser feliz y aún así no encuentro esa llenura y me rendí a Dios. Y en ese acto de humildad, cuando me rendí a Dios, Él contestó. Un día después, solamente un día después, Él me presentó una catequista y bueno, heme aquí dando una ponencia sobre la fe. Y bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eh, la vida. Yo podría decir que antes de mi bautizo, yo estaba muerta en vida, porque por más que buscaba la vida en el mundo y que andaba de aquí para allá buscando la felicidad, era una felicidad efímera. Eso que te vende el mundo como el éxito y la gloria es vana, es vacía. No, no hay esa llenura que solamente podemos encontrar en Dios. El que tiene fe ve a Dios detrás de todo lo mundano, como el que sabe que detrás de los nubarrones está el sol. Por ejemplo, eso me pasó a partir de mi conversión. Yo veo a Dios en todo. Es hermoso porque Dios es bueno. Dios se muestra en cada una de las personas que tenemos alrededor, incluso hasta en las malas, ¿eh? Porque hasta las malas nos ayudan a fortalecer nuestras virtudes, la caridad, la paciencia, la humildad. Y, y podemos ver a Dios en la lluvia, en el rocío de la mañana, en el amanecer, en el mar, en el cielo, en los animalitos, en tantas cosas, ¿no? Y aquí, bueno, deslizo una parte de puntos que dice, no hay nada que ciegue más que obstinarse en el pecado. Lo dijo Jesucristo, el que obra mal odia la luz. Entonces, vamos a encontrarnos con personas que por mucho que les mostremos la lumbrera, que es Dios en medio de las tinieblas para encontrar la verdadera felicidad y la vida, pues habrá personas que están enceguecidas por el pecado y el pecado no les permite ver, incluso aborrecen que les muestres la luz porque logran ver su pecado, ¿no? Ya dijo Bacon, solo niega a Dios aquel a quien le conviene que no exista. Por eso nos encontramos tantísimos que aborrecen la única y verdadera religión justamente porque no les conviene. Dicen, yo no quiero ni servir, ni amar, ni humillarme a nadie, ni nada, ¿no? Ya se hicieron ellos una especie de semidioses. Dijo San Juan Pablo II en Eslovenia, un mundo construido sin Dios acaba por alzarse contra el hombre. Y eso es lo que estamos viendo un poco, no un poco, ya creo que bastante en el mundo. Es tan triste lo que estamos viendo, como bien lo dijo San Juan Pablo II, la cultura de la muerte. Estamos viendo cómo va dominando en cada país y van legalizando cada vez cosas más atroces. Estamos en esos tiempos donde dice la palabra, a lo bueno lo llamarán malo y a lo malo lo llamarán bueno, ¿no? Pero manténganse con fe y justamente lean todas las bienaventuranzas, ¿no? Donde decimos, bienaventurados nosotros, ¿no? Que hemos de ser perseguidos a causa de hacer el bien, ¿no? De buscar la justicia. La fe ilumina al hombre el camino para que se realice a sí mismo en servicio de los demás. Ya dijo Pascal, no hay más que dos clases de personas a las que se puede llamar razonables. Aquellos que sirven a Dios con todo su corazón porque lo conocen y aquellos que buscan a Dios con todo su corazón porque no lo conocen. La fe es un don de Dios, es una gracia de Dios que debemos pedir sin descanso. Incluso el que cree que no tiene fe debe orar, al menos decir, Señor, si existes,
concédeme el don de la fe. Como es cierto que existe, será oído y obtendrá la fe. Ya les dije yo parte de mi testimonio que así fue. No necesité pedirle a Dios que si existía me diera una señal, porque mi corazón decía, Dios existe. Yo ya tenía esa pequeñita luz, esa pequeñita fe, pero claro, no conocía la Iglesia Católica y era de aquellas personas que se atrevían a lanzarle piedras y a criticarla. Claramente que por algunos católicos, yo, digamos, entre comillas, juzgué a Jesucristo por los Judas que me topé en mi camino, ¿no? Y no debemos de hacer eso. De por sí ya no debemos de hacer juicio temerario sobre nadie, pero si bien es cierto que defender nuestra santa Iglesia Católica, porque es una sola fe, una sola religión, un solo bautismo, un solo Dios, Dios sale siempre al encuentro del que sinceramente le busca. Dios está cerca de los que le buscan sinceramente. Podemos ir dejando esa semillita en nuestro prójimo. No sé si muchos en esta transmisión, pues bueno, no tengan o no se consideren católicos. Y pues yo les invito, porque yo busqué en todos lados, busqué pues, en todas las pseudo religiones que te van mostrando en el camino, ¿no? Pensando en algún momento que Dios estaba en todos lados, pero bueno, Dios no se equivoca y Dios no es ningún mentiroso. Y cuando se presentó Jesucristo y formó una sola iglesia, ahí está. Y él dijo, ahí está la salvación. Él, si hubiese querido que todas las religiones fueran válidas, pues no hubiese formado una, ¿verdad? Hubiese dicho, total, todos se van a salvar. ¿Para qué formamos una sola? ¿No? Y no puede haber muchas porque se contradicen en muchos aspectos. Solo hay una. Por eso es esta fe que debemos tener y que les invito a conocer la tradición de la Iglesia Católica, que es sumamente maravillosa. Para salvarse y ganar el cielo es necesario servir a Dios y guardar los mandamientos. Esto cuesta trabajo porque nuestra inclinación al pecado es muy fuerte y el demonio nos envidia y quiere condenarnos con él, nos pone trampas, tentaciones para que caigamos. Sin embargo, podemos vencer al demonio y a nuestras pasiones. Todo es posible para el que ora. Y así es, como podemos ver en 40 días por la vida, que es un gran testimonio de oración, de ayuno, de penitencia, de lo que nos pide nuestra Santa Iglesia Católica para salvar almas, para convertir a los pecadores. Hemos visto testimonios que de verdad, bueno, los que siguen esta campaña es increíble cómo Dios nos ayuda en este caminar y en este apostolado tan hermoso, donde le damos la mayor gloria, ¿no? Tenemos una riqueza para nuestra Santa Iglesia. Entonces, ¿qué nos lleva? A la fe en Dios, nos lleva a encontrar la verdad, el camino, la verdad y la vida. Ya que encontramos la doctrina católica, pues es allí donde vamos a profundizar, ¿verdad? Porque ahora vamos al tema, porque tenemos 10 mandamientos y de esos 10 mandamientos, pues es precisamente, de esos 10 mandamientos es precisamente donde en uno de ellos, o bueno, se podría decir que en todos, entra este tema de la castidad. La religión católica ha sido fundada por Jesucristo. No hay otras más, no hay que se separó, que se fue aquí, que se fue allá, que no sé qué, a ver, no, son cosas formadas por los hombres, todos los que se fueron a separarse, ¿no? La única y verdadera, y Dios nos dijo claramente en su palabra, cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué nos está diciendo? Que la Iglesia Católica no va a ser derrotada jamás. Sí va a haber muchísimos Judas, porque ya nos enseñó Jesucristo que hay Judas, pero no hay que salirse de la única y verdadera. Sería absurdo pensar que Dios ha revelado varias religiones contradictorias entre sí, como les he dicho, ¿no? Porque solo hay un Dios, no hay varias versiones en distintas pseudo religiones. Debemos de traer al verdadero camino a todas las personas. Y yo se los digo, porque a mí por respetos humanos,
No me evangelizaron nunca, bueno, no me evangelizaron en 32 años de mi vida, hasta que por fin una católica, que justamente fue la que me invitó a 40 días por la vida, Mariam. Mariam participa desde hace tiempo en esta hermosísima campaña. Ella se quitó de respetos humanos y me habló de la verdad como debe de ser, me habló de la única y verdadera religión, que justamente, como les digo, un día después de que tuve fe e hice oración. Entonces, Cristo nos prometió que duraría hasta el fin del mundo la Santa Iglesia Católica y que los poderes del infierno no podrán contra ella. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Como mi Padre me amó, así yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si conserváis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo, habiendo conservado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. A todo esto, los mandamientos de Dios nos dan orden. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido creados por el amor, para amar. También parte de amar es servir, servir a Dios y obedecer sus mandamientos. Aquí nos dice, permaneced en mi amor. ¿Cómo permanecemos en el amor de Dios? Cumpliendo lo que a Él, más bien, cumpliendo lo que Él ordena, ordenar. Entonces, el amor a Dios nos lleva a cumplir cada uno de sus mandamientos. Y uno de ellos es la castidad. Y esta hermosa imagen donde muestro a nuestra Santísima Virgen María. Imagínense, Dios, que tanto ama a las madres que quiso tener una. Y no eligió cualquiera, la eligió virgen, la hizo virgen, inmaculada ella, sin pecado. Entonces, tenemos el más claro ejemplo de lo que es la castidad en nuestra Santísima Virgen María. ¿Cómo amó Dios la castidad? Que Él mismo fue casto. Él nos muestra ser casto. Él amó a ¿quién fue su discípulo más amado? San Juan, también puro y casto. San José, por ejemplo, dice el hombre más justo que había era San José, el más santo. Y eso es gracias también a la castidad, porque esta es la voluntad de Dios, dice la palabra en Tesalonicenses. Vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su propia mujer en santificación y honra, no con pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Porque si bien es cierto, cuando uno hace todas las cosas desordenadas, eh, terminas, terminas peor que un animal, porque al menos los animales pues llevan un orden, pero cuando nosotros nos desordenamos y no seguimos las leyes de Dios, es cuando nos alejamos de su luz y de su gracia, ¿no? Porque existe la castidad en cualquiera de las vocaciones. Por ejemplo, ¿qué nos dice el catecismo de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, numeral 2339? La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad humana. La alternativa es clara: o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Numeral 2340. El que quiere permanecer fiel a las promesas de su bautismo y resistir las tentaciones debe poner los medios para ello. La castidad nos recompone, nos renueva a la unidad que habíamos perdido dispersándonos. Este es, por ejemplo, un fragmento de San Agustín, también un converso al que es uno de mis santos, es uno de los santos de mi devoción, porque bueno, también yo tuve una vida desordenada y puedo dar testimonio de que en el orden es cuando encuentras esa paz y esa vida y esa plenitud con Dios. Continúo, numeral 2345, la castidad es una virtud moral, es también un don de Dios, una gracia, un fruto del trabajo espiritual. El Espíritu Santo concede al que ha sido regenerado por el agua del bautismo imitar la pureza de Cristo. Como les dije, Dios Jesucristo fue puro y casto.
Dice también, como les mencionaba antes, las bienaventuranzas. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Algunos han olvidado que el hombre, además de cuerpo, tiene espíritu y que el comportamiento sexual del hombre no puede ser lo mismo que el de un animal. El instinto sexual del hombre debe ser dirigido por la razón y la voluntad. De esta manera se eleva, se dignifica y se espiritualiza. De alguna manera nos acerca más a Dios. El libertinaje sexual tiene peores problemas que la represión. Las aberraciones sexuales se difunden alarmantemente y es que el hombre necesita una ética, una norma moral. Su conducta no se regula por el instinto, como en los animales que nunca comen si no necesitan ni engendran fuera de los tiempos de celo. Es sobre todo importante que los padres se preocupen de la instrucción religiosa de los hijos. Si ellos no saben o no pueden hacerlo, tienen que buscar quien supla esta obligación, ya que en la escuela, ya en la catequesis de la parroquia, pero dice el nuevo Código de Derecho Canónico, a los padres corresponde, en primer lugar, la educación cristiana de sus hijos. Y aquí hago una pausa porque ahora voy a continuar. ¿Por qué es tan importante conocer la castidad, esta virtud tan hermosa? ¿Y por qué este orden? Justamente en 40 días por la vida podemos ver, podemos ser testigos justamente de las consecuencias de ese desorden. ¿Por qué dice Dios no fornicar? ¿Por qué? Porque tenemos que tener ese orden. El sacramento del matrimonio acobija a la vida, porque la sexualidad es sagrada, es con la que acompañamos a dar vida junto con Dios. Y esa vida que damos junto con Dios merece tener un padre y una madre. Nada más tener sexo o fornicar por puro placer desordena todo. De hecho, ahora les voy a continuar en la presentación. Hay ciertos científicos que han demostrado que el desorden sexual genera problemas psiquiátricos graves. Por eso es necesario que para que encontremos la paz, encontrar este orden encontrando la castidad. Y en la castidad podremos acercarnos más a Dios, podremos mantenernos en gracia, podemos escuchar su palabra sin ese velo del pecado. Ay, no sé qué pasa con mi presentación, perdonen. Ahí está. No debe confundirse la virginidad con la castidad. La virginidad es un estado de vida, mientras que la castidad es una virtud que se refiere a todos los estados de vida. Cada una tiene su propia castidad y es la castidad de la persona soltera otra que la castidad de la persona casada. Por ejemplo, la castidad consiste en vivir la sexualidad según las exigencias del propio estado. Ejemplo, en la castidad para un joven soltero es una armadura para ver si realmente es amada esa persona, poner en castidad, poner esa barrera. Precisamente, ¿cómo les puedo yo dar un ejemplo? Cuando era pagana, ¿qué pasaba? Llevaba todo un desorden y terminaba conociendo después a la persona de que ya me había unido espiritualmente a esa persona, porque la sexualidad también te une espiritualmente con esa otra alma, ¿no? Y cuando te das cuenta que no es la persona con la que quieres estar, es terrible porque has creado lazos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando llevas ordenado un noviazgo? Esa armadura de la castidad te ayuda a comprobar si esa persona realmente te ama por quién eres y quiere algo más contigo o solamente te quiere utilizar y tirarte después, ¿no? Entonces, porque si realmente uno ama al otro, no lo llevaría al pecado sabiendo que lo degrada ante Dios, lo hace perder la gracia y lo expone a la condenación eterna, porque es la única forma que tiene un joven o una joven
de demostrar verdaderamente que quiere reservarse exclusivamente para quien habrá de ser su cónyuge, porque también qué hermoso decirle a tu pareja, me guardé en castidad hasta que llegaras tú, porque yo sabía que Dios te tenía allí en ese camino y para encontrarte. Entonces me estuve guardando para ti. ¿Qué más preciado tesoro que ese, el guardarte en castidad para la persona que te vas a hacer uno solo durante el resto de tu vida? En efecto, al no aceptar tener relaciones con su novia con quien más expuesto a tentación está, menos probable es que lo haga con otro. Por ejemplo, si una pareja te espera en castidad, también se espera en castidad, será mucho más fácil que esa persona te sea fiel, porque esa persona sabe controlar sus impulsos sexuales. Entonces, ¿qué nos dice nuestra Santísima Virgen María en Fátima? Porque aprobadísimas estos mensajes por nuestra Santa Madre Iglesia, incluso muchos se convirtieron gracias a los avisos de nuestra Santísima Virgen en Fátima y al Milagro del Sol, que hace poco se cumplió el aniversario de ello, donde, si mal no recuerdo, más de 50,000 personas pudieron presenciar ese milagro. Entre ellos había muchísimos ateos allí que iban a grabar por la prensa y todo esto, y resulta que se convirtieron sin duda. Le dice a Sor Lucía, eh, más almas van al infierno debido a los pecados de la carne que por cualquier otra razón, porque no hay nada que te aleje más de la gracia de Dios que el pecado de la carne que es gravísimo, porque si la sexualidad es hecha para dar vida, nuestro Señor no la deja ordenadamente para dar vida, usarla desordenadamente porque muchos dirán, solo en las clínicas de aborto se aborta. No, hablemos claro. También los anticonceptivos generan microabortos. Hay pastillas del día después y hay otros métodos que utilizan para no quedar embarazados. Y esos métodos también ofenden muchísimo a Dios. Nosotros no somos dioses para decir cuándo alguien vive y cuándo alguien muere. Nosotros debemos de estar abiertos a la vida en el momento del matrimonio. Ningún matrimonio que se considere católico puede estar planeando solamente tener uno o dos hijos. No, es permanecer abiertos a la vida. Y les recomiendo la encíclica Humane Vitae de Pablo VI, donde habla de esto, de que sí hay una permisión de aplazar hijos en un momento extraordinario, casi casi de vida o muerte. Pero los católicos que estamos a voluntad de Dios, debemos de estar abiertos a la vida, y el uso de anticonceptivos, hay que hablar claro, también generan microabortos. Estamos en un mundo, lamentablemente, que el materialismo y el hedonismo controlan prácticamente todo. El Espíritu Santo, a través de San Pablo en la carta a los Romanos, nos dice lo siguiente: Dios los abandonó a sus deseos de su depravado corazón, a los vicios de la impureza, en tanto grado que deshonraron ellos mismos sus propios cuerpos. Porque sí, es una tristeza para Dios habernos creado a su imagen y semejanza y que nos comportemos peor que los animales. ¿Quién es el que nos genera esa tentación? Pues obviamente es el demonio, el que nos busca tentar para comportarnos de una manera tan ruin y tan baja, en la cual el móvil principal, por ejemplo, para el materialismo y el hedonismo, es la nueva era, guiada por el demonio. Es la búsqueda de satisfacción de los placeres sexuales. La meta principal del hombre es la satisfacción personal y la del éxito material. En una palabra, la autocomplacencia. Esto es lo que más promueven en la televisión, en el cine, y paradójicamente existe mucha insatisfacción y suicidio en el mundo. ¿Por qué? Porque ahí no hay llenura, al contrario, todo se desordena, todo se hace caótico, se hace un vacío cada vez más profundo, porque Dios no nos manda mandamientos como para tenernos esclavizados. Al contrario, los mandamientos nos dan libertad.
es el pecado el que nos esclaviza, porque no genera angustia. Entonces, ¿cómo la castidad te va llevando y acercando cada vez más a Dios? Pero lo contrario, a la castidad, este gran pecado de la lujuria que entra y comienza a enervar y a hundir el alma en el lodo. Y es allí donde es muy difícil después de salir, de limpiarte de nuevo y de volverte a levantar, que claro, todo con la gracia de Dios es posible, pero es mucho más fácil abstenerse que controlarse. Otro grave pecado a la castidad es la pornografía, que causa males incalculables en el ser humano. La mayoría de los pederastas, violadores y asesinos múltiples han comenzado viendo pornografía. Se convierte en un vicio difícil de erradicar. El demonio de la pornografía tiene encadenado al individuo de tal manera que no puede salir del vicio. Nos encontramos con una batalla fuertísima. ¿Y qué dice nuestra Santísima Virgen María en Fátima? La batalla final entre el Señor y el reino de Satanás es el campo de batalla, es la familia, la vida, la familia. Aquí copié mal, perdón. Eh, la batalla final será contra la familia. ¿Y qué podemos ver en esta batalla final? Sí, un desorden total en el cual nos han dicho a las mujeres, empodérate, salte de casa, supera al hombre, peleate con él, no te dejes controlar por nada ni por nadie, aborta y han sacado al pilar de la familia que es la mujer para lavarle la cabeza como si todo estuviera mal dentro de la familia, ¿no? Ahora podemos ver este feminismo que es realmente controlado por estas grandes élites, que en realidad estas grandes élites son títeres del demonio, básicamente, y están controlando a todas estas chicas heridas de alguna manera por haber crecido en familias quizás separadas o haber tenido un padre violento o haber tenido una vida muy dura y muy difícil. Controlan a estas pobres chicas con este mal llamado feminismo que lo único que hace es quitarnos nuestra verdadera feminidad y nuestro valor como mujeres que somos sagradas ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios, ¿por qué somos sagradas? Porque lo acompañamos en el don de dar vida. Y es allí donde a las mujeres nos están destrozando y desgarrando, porque donde el ser humano debe de estar más protegido es donde nos hemos encargado de que sea sacrificado. Y es terrible. Por eso esta última batalla contra la familia podemos ver aborto, eutanasia e ideología de género, porque qué mejores herramientas para destruir a la familia que esas, ¿no? Matar al ser más inocente en el vientre materno, matar al ser más indefenso, a nuestro abuelito, y además la ideología de género, donde te confunden a los niños completamente y ya no saben si son una persona, un delfín, un perro o un árbol. La castidad en el matrimonio, por ejemplo, según este José María Escrivá, perdonen la letra chiquita, esto lo saqué de un precioso libro que les recomiendo muchísimo, se llama La Bella Virtud, de la pureza según San Juan Bosco, del padre Javier Olivera Rabasi, que recomiendo muchísimo, lo compren, es un librito así cortito que pueden leer en un fin de semana, y dice, esa autenticidad de amor requiere fidelidad y rectitud en todas las relaciones matrimoniales. Dios, comenta Santo Tomás de Aquino, ha unido a las diversas funciones de la vida humana un placer, una satisfacción. Ese placer y esa satisfacción son, por tanto, buenos, pero si el hombre, invirtiendo el orden de las cosas, busca esa emoción con valor último, despreciando el bien y el fin del que debe estar ligada y ordenada, la pervierte y desnaturaliza, convirtiéndola en pecado y en ocasión de pecado. La recomendación que el arcángel Rafael hizo a Tobías antes de que se desposara con Sara, el ángel le amonestó así: escúchame y te mostraré quiénes son aquellos contra los que puede prevalecer el demonio. Son los que abrazan el matrimonio de tal manera que excluyen a Dios y sí de su mente.
si se dejan arrastrar por la pasión como el caballo y el mulo, que carecen de entendimiento. Sobre estos tiene potestad el diablo. ¿Cómo vencemos al demonio? Fácilmente en castidad. Todos los santos nos pueden dar ese testimonio. Con la castidad se vence al demonio. Así es como vencieron Tobías en el Antiguo Testamento, que lo pueden encontrar. No hay amor humano neto, franco y alegre que en el matrimonio si no se vive esta virtud de la castidad, que respeta el misterio de la sexualidad y lo ordena a la fecundidad y a la entrega. Les diré que también que las relaciones conyugales son dignas cuando son prueba de verdadero amor y por tanto están abiertas a la fecundidad y a los hijos. Cegar las fuentes de la vida es un crimen contra los dones que Dios ha concedido a la humanidad y una manifestación de que es el egoísmo y no el amor el que inspira la conducta. Cuando la castidad conyugal está presente en el amor, la vida matrimonial es expresión de una conducta auténtica. Marido y mujer se comprenden y se sienten unidos. Cuando el bien divino de la sexualidad se pervierte, la intimidad se destroza y el marido y la mujer no pueden ya mirarse noblemente a la cara. El célebre doctor español de Gregorio Marañón es un especialista en estas cuestiones y él habla de la necesidad de decir a los jóvenes y de que sean los médicos y no los curas los que se lo digan, que la castidad no solo no es perjudicial para la salud, sino un ahorro de la vitalidad futura y que la condición de hombre no se mide por el garbo con el que se ejecuta el acto sexual, por el contrario. Si hay una virtud específica de esta condición de hombre, es la virtud de la renunciación. El autodominio, la fuerza de voluntad, el saber dominarse es lo característico del hombre. El no dominarse es lo característico del animal. El animal sigue invariablemente el más fuerte de los estímulos que atraen su instinto. El hombre puede dominar su instinto con la voluntad. El que hace solo lo que le apetece obra como un animal, o creo que peor, porque no hay orden. Y el que hace lo que debe hacer, le apetezca o no, obra como un hombre. Cuanto más hombre, más se domina. Cuanto menos se domina, más animal. Es que hace falta mucha más virilidad para vencer el instinto que para dejarse llevar de él. Añade el doctor Marañón que el mujeriego es un feminoide. Su afán de conquistar mujeres es para hacer alarde de su virilidad, por tener complejo de inferioridad varonil. El orden de Dios es bueno. Si Dios nos manda reprimir la lujuria, es porque esto es posible. Si no, Dios sería un cruel al mandarnos un imposible. Dice San Agustín, si Dios no manda imposibles, sino que te manda que hagas lo que puedas y le pidas lo que no puedas, que Él te ayudará para que puedas. Pero además, los importantes congresos internacionales de medicina han manifestado que la castidad no solo es posible, sino también muy buena para la salud. Por eso, los psicólogos en su mayor parte afirman que el autodominio propio, motivado por un ideal, es beneficioso para la maduración de la persona humana. Nadie se pone enfermo por ser casto. En cambio, son muchas más las enfermedades producidas por la lujuria. La prueba es que ningún médico pone en su puerta una placa que diga especialista en enfermedades de la castidad. En cambio, muchos médicos tienen en su puerta una placa donde dice especialista en enfermedades venéreas de transmisión sexual. Y es que no existen enfermedades causadas por la castidad. La modestia, por ejemplo, acá pasando otro tema, la modestia refleja la castidad también, como es por dentro, es por fuera. Nuestra Señora de Fátima le dijo a Jacinta, se introducirán ciertas modas que ofenderán gravemente a mi hijo. Jacinta también dijo, las personas que sirven a Dios no deberían de seguir las modas. La iglesia no tiene modas. Nuestro Señor es siempre el mismo. Dice la palabra de Dios en Corintios, no os engañéis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas poseerán el reino de Dios. La palabra de Dios no caduca, es eterna, es verdadera. Las obras de la carne son manifiestas: fornicación, impureza, lasciva y otras como esas, de las cuales os prevengo, como antes lo hice, que quienes tales cosas hacen no heredarán el reino de los cielos. Que nuestra modestia sea conocida por todos los hombres. ¿Quién nos enseña este valor tan hermoso de la modestia? Nuestra Santísima Virgen María, que la podemos ver siempre cubierta. Las mujeres somos para Dios sagradas. También debemos permanecer cubiertas porque somos sagradas. Lo sagrado se cubre. No debemos demostrarnos como un objeto desechable o en oferta, por ejemplo, como el mundo y la moda nos quiere mostrar ahora, ¿no? Quitándole todo el valor a la mujer, mostrándola peor que si fuese una mujer de la vida galante. Ahora podemos ver chicas, mujeres que son valiosísimas, hijas de Dios, vestidas de una manera que ofende muchísimo a Dios, porque también desde nuestra actitud hasta nuestro exterior. ¿Por qué? Porque muchas mujeres pueden llevar a otros hombres a pecar, al pecado, si nos vestimos de una manera inmodesta. También les doy testimonio, por ejemplo, desde mi conversión, pues obviamente, primero renuncié al mundo y luego encontré a Dios. Y ya cuando encontré a Dios, empecé a renunciar a todo lo que le ofende a Dios, porque me quiero mantener en gracia, porque estamos llamados a ser santos y porque estoy buscando ese camino y yo sí quiero llegar a la vida eterna. Entonces hay que esforzarnos. Y una manera de esforzarnos también es renunciar a esas modas de la inmodestia, esas modas que ofenden a Dios. Entonces empecé a cambiar mucho de mi guardarropa. Por ejemplo, empecé a deshacerme de los jeans que solamente llego a usar en ocasión muy especial cuando me subo a la motocicleta, por ejemplo. Pero yo ya en la vida cotidiana no uso jeans, que por ejemplo los jeans, si nos vamos históricamente por qué se crearon, fue para vestir al hombre y a la mujer iguales. O sea, ya no vemos diferencia entre hombre y mujer, eso es lo que quieren. Y nosotras tenemos una virtud tan hermosa de la feminidad en la cual podemos vestir tan bien y tan bonitas y agradar tanto a Dios sin necesidad de mostrar todo, ¿no? Guardarnos también exteriormente en castidad para nuestro futuro esposo, si es que estamos llamadas para el matrimonio o si estamos llamadas para la vida religiosa, pues podemos ver, yo no, podemos ver a las monjitas, todas estas religiosas, nunca las vemos menos que lo que se tapó nuestra Santísima Virgen María, cubriendo todo lo que se ha consagrado y destinado a Dios, tanto más todas las fieles, las creyentes, y también en los hombres debe de haber modestia. Y como les decía yo en mi testimonio, cuando cambié ese guardarropa que me deshice de toda esa ropa mundana que llevaba, ¿no? Llevaban muchas personas al pecado, puedo ver un cambio. Por ejemplo, cuando caminaba yo por la calle con esa ropa inmodesta, puedo dar testimonio de que me faltaban mucho al respeto, desde la mirada, desde que pasan y hacen sonidos raros al lado de ti, desde que te gritan albures, era bastante incómodo y a mí me molestaba muchísimo, pero en parte yo lo estaba provocando, yo estaba incitando a los demás a hacerlo con mi manera de vestir. ¿Y qué pasa cuando cambio una manera de vestir modesta y bonita y femenina? Me ha pasado lo que nunca me había pasado en mi vida, que otras chicas incluso, chicas, chicos, señores, jóvenes, de todo, puedo decir al menos más de 6 7 veces alguien se ha detenido en la calle a decirme qué bonito vestido o qué bonito que te vistas femenina o qué bonita te ves. O sea, esos halagos que lejos, no por vanagloria lo estoy mencionando porque admiran cuando una mujer se viste con pureza, que se viste con modestia, que reflejas que eres alguien valiosa. Es hermosísimo porque eh, a la fecha no me ha pasado que me griten lo que antes me gritaba y he recuperado ese valor como mujer. Ahora puedo dar testimonio de eso,
de que debemos de regresar y recuperar como mujeres nuestra feminidad, mostrarle al mundo que somos hijas de Dios desde el exterior. Entonces, voy a continuar con la presentación, que bueno, acá la modestia refleja la castidad. Lex vivendi. La vida en Cristo presenta la lex vivendi, es decir, el compromiso que tienen los bautizados de manifestar en sus comportamientos y en sus decisiones éticas la fidelidad a la fe profesada y celebrada. Los fieles, en efecto, estamos llamados por el Señor Jesús a realizar las obras que se corresponden por la dignidad de ser hijos del Padre en la caridad del Espíritu Santo. Bueno, aquí podemos ver la pureza y la castidad en una sola imagen y nos mostramos soluciones, porque bueno, ya mostré parte de lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Cómo pedir la fe. Ya les mostré la castidad, cómo vivir en castidad desde el matrimonio, desde el noviazgo, desde la manera de vestir. Y bueno, vamos a encontrar también soluciones a toda esta problemática que nos encontramos en el mundo. Y los consejos, por ejemplo, de San Juan Bosco. Separa la leña del fuego si quieres apagar la llama. Para domar los vientos de la carne, evita el ocio, el vino y los manjares. Porque bueno, es cierto, muchos por ocio terminan cayendo en ver cosas que no deben de ver o buscar cosas que no deben de buscar. El ocio pues invita a que entre el demonio y controle todo tranquilamente. El vino, si te pasas, claro, todo lo creado por Dios es bueno, pero con orden, ¿no? Entonces, si te pasas, puede ser que pierdas la voluntad y pues te dejes dominar por tus instintos que te animalizan, ¿no? Entonces, el vino, tener control del vino y de los manjares, nos dice San Juan Bosco. Familiarízate, ese es otra de sus consejos, familiarízate con las jaculatorias. Cuando lleguen las tentaciones, vuelve tus ojos a María, reza Aves Marías, o reza la jaculatoria de María, mi querida madre, socorredme, oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos, oh Jesús, en ti confío, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Puedes rezar la jaculatoria que se te ocurra cuando venga una de estas tentaciones. Claro que para mantener la vida de gracia, confesarnos frecuentemente, la Santa Misa lo más posible. San Pío de Pietrelcina, por ejemplo, nos recomienda para llevar una vida de santidad la confesión semanal. Sí, semanal. Aunque no tengas pecado mortal, limpiarte de esos pecaditos veniales te ayudan a mantener la vida de gracia, porque pues muchas veces esos pecados veniales se van acumulando, acumulando, acumulando y van haciendo pues parte de esta ceguera espiritual. Entonces, para evitar toda esa ceguera espiritual, semanalmente el mejor exorcismo, la confesión. La confesión expulsas derechito al fuego eterno, a esos espíritus que te atormentan. El rezo del Santo Rosario, el rezo del Santo Rosario, qué mayor arma para la castidad, para la fe, para la pureza, para mantenernos en gracia de Dios, porque, claro, llamar a nuestra más grande intercesora, la Madre de Dios, nuestra Madre, para que nos ayude en esta batalla espiritual, porque esto es una batalla espiritual. Al que quiera buscarle la ciencia a todo esto, bueno, existe el bien, existe el mal, y en esta batalla una de las mayores armas, oración y ayuno. Y uno de las oraciones, una de las oraciones más perfectas y más hermosas, el rezo del Santo Rosario, donde hacemos la oración que Dios nos enseñó, además de acompañar en la pasión y acompañar en todos estos misterios a nuestro Señor Jesucristo y a nuestra Santísima Virgen María, donde nos da virtudes en cada uno de ellos. Además de esto, les recomiendo la consagración de los 33 días al Corazón Inmaculado de María, que es el método de San Luis María Griñón de Montfort. Esta consagración, incluso si no tienes fe, hazla.
porque nuestra capitana en estos tiempos, la que ya le aplastó la cabeza al demonio, ella, si te consagras a ella, ella te va a dirigir en esta batalla. Ella nos ayuda incansablemente y no es casualidad que se esté apareciendo tan constantemente en estos últimos tiempos, avisándonos y pidiéndonos constantemente oración, ayuno y penitencia. La reparación, por ejemplo, que también nos dice en Fátima, reparación, 5 primeros sábados de mes, comulgar, haberse confesado, obviamente para comulgar hay que haberse confesado, ofrecer esa comunión en reparación a las ofensas al Inmaculado Corazón de María, meditar 15 minutos el Santo Rosario, alguno de los misterios, además del rezo del Santo Rosario, 5 primeros sábados y ya tienes garantía de nuestra Virgen Santísima que te va a auxiliar para que tu alma no se pierda, o el alma de alguien más. Hay que proclamar y difundir estos medios de salvación porque Dios quiere que se salven las almas. Otro medio de salvación que nuestro Señor Jesucristo le dictó a Santa Margarita María de Alacoque, que hace poquito pasó su santo, 9 primeros viernes de mes al Sagrado Corazón de Jesús, comulgar 9 primeros viernes de mes, seguiditos, sin interrupción, ofreciéndolos en reparación a las ofensas al Sagrado Corazón de Jesús y también nos garantizan ayuda en la salvación. Otro consejo que les doy, por ejemplo, los cristeros. ¿Qué ejemplazo tenemos con los cristeros? Porque la cristiada no se acabó. Y ellos supieron defender la fe, ellos supieron defender a nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, y gracias a ellos aún tenemos la Santa Misa, porque ya no tendríamos nada si estos valientes no se hubiesen levantado. Una de las cosas que hicieron en su momento, hace casi 100, bueno, ya 100 años, que hicieron un boicot. Un boicot donde pusieron en jaque al gobierno, dejando de consumir productos, dejando de asistir al cine, dejando de gastar en todo lo que fuera innecesario, solo gastar en lo necesario y a lo mejor hasta hacer trueque entre ellos para que se paralizara la economía y con eso pues bueno, imagínense que sí hubo un gran movimiento. Les recomiendo leer los libros de La Cristiada, por ejemplo, también del padre Javier Olivera Rabasí. Hay otro muy bueno que les voy a compartir en la descripción ahora en la bibliografía. Eso, tenemos que dejar de consumir esos productos que precisamente fomenten la inmoralidad o que apoyen al aborto. Por ejemplo, tantísimas compañías que están patrocinando al aborto y los católicos las estamos comprando. Yo creo que eso es incorrecto. Debemos de los católicos unirnos contra estas compañías que reflejan en sus películas cosas que ofenden a Dios, en sus campañas, que contratan a celebridades que ofenden a Dios. Todo este tipo de productos, mercadotecnia y todo este consumo debemos de dejar de tenerlo como católicos. Si realmente amamos a Dios, dejar de consumir. Ese es un muy buen boicot como unión de católicos, el no consumir, poner en jaque a estas compañías que digan, ah, caray, si hay muchísimos que aman a Dios, vamos a dejar de ofenderlos. Porque estos, pues bueno, a oferta-demanda, a ellos no les importa mucho si siguen vendiendo, pero si dejan de vender, sí les preocupa. Y al menos por seguir vendiendo, que respeten a Dios. Entonces, no consumir productos de marcas que apoyen al aborto, no consumir productos que ofendan a Dios en su mercadotecnia, ni a espectáculos, ni ropa, ni productos, nada que ofenda a Dios. Unirnos como verdaderos cristeros en estos tiempos para hacer que el reinado de Cristo sea pronto, ¿verdad? Y también otra cosa que hicieron los cristeros en esa época, hace 1932 es esta foto donde las mamás católicas, por supuesto, muy bien instruidas, que eso les invito yo a instruirnos, a mantenernos, a conocer nuestra doctrina que nos dice, pues la educación sexual es un derecho y un deber de los padres. Entonces estas mujeres lo sabían y salieron a manifestarse porque, bueno, acababan de quitarle todos los bienes a la Santa Iglesia Católica y acababan de cambiar la Constitución de 1917, donde pusieron la educación laica
y sacando completamente a Dios de las escuelas, comenzaron a intentar introducir la educación sexual, donde pervertían a los niños y las mamás salieron a manifestarse y lograron que cambiaran el plan de estudios. Actualmente vemos planes de estudios realmente ofensivos, donde le quitan la pureza y la castidad a nuestros niños y pues parece ser que no hay nada, ninguna campaña ni nada, ¿no? Tenemos que unirnos también. Yo no soy madre, pero les apoyo. Unámonos a hacer campañas también para proteger la pureza y la castidad de nuestros niños, porque la educación sexual corresponde a los padres, a nadie más. Los católicos no nos debemos de quedar cruzados de brazos. Debemos de entregarnos a Dios y a los mandatos de Dios y a luchar por el alma que tenemos y por el alma de nuestra familia, de nuestros hijos y de nuestras futuras generaciones. Sin lamentarnos como verdaderos cristeros, porque sabemos de quién es la victoria y que estamos en el lado ganador. Y entonces, por ejemplo, aquí pongo una foto de alguien, de dos personajes que admiro muchísimo, tremendamente, nos pueden enseñar muchísimo en estos tiempos. Les recomiendo leer al Beato Anacleto González Flores y a Francisco Orozco y Jiménez. Estos grandes, grandes cristeros que intelectualmente hicieron un movimiento tremendo. Aquí saco un extracto del Plebiscito de los Mártires, que es un libro del Beato Anacleto González Flores. Les recomiendo tremendamente leerlo. Parece que está destinado para estos tiempos. O sea, y de hecho, es el patrono de los laicos. Así que tienen que todos los laicos conocer a Anacleto González Flores. Aquí tomé un extracto que dice: la raíz vital y profunda de un pueblo se encuentra en la unidad. Por eso, nada es demasiado sacrificio si ese sacrificio va en línea recta a conservar, defender y rehacer la unidad. Dentro y fuera de los templos, alcemos la bandera de Dios y combatamos sin tregua, con las banderas desplegadas a todos los vientos. Y todos podemos y debemos hacer algo para evitar en su totalidad el desmoronamiento espiritual de nuestra patria. Patria, patria y fe. Una sola patria que pertenece a Cristo Rey. Eso debemos de defender. ¿Qué nos dijo nuestra Santísima Virgen María en la Salet? Que justamente tampoco es casualidad que tiemble los 19 de septiembre, ¿verdad? Porque nuestra Virgen Santísima en la Salet se presentó un 19 de septiembre y parece que nos está dando una sacudida y nos está diciendo: lean por favor mis profecías, porque son avisos. Muchas de esas profecías ya se cumplieron y yo les voy a leer una. Yo dirijo una apremiante llamada a la tierra. Llamo a los verdaderos discípulos del Dios que vive y reina en los cielos. Llamo a los verdaderos imitadores de Cristo hecho hombre, el único y verdadero Salvador de los hombres. Llamo a mis hijos, a mis verdaderos devotos, a los que se han consagrado a fin de que los conduzca a mi divino Hijo, los que llevo, por decirlo así, en mis brazos, los que han vivido de mi espíritu. Finalmente llamo a los apóstoles de los últimos tiempos, los fieles discípulos de Jesucristo, que han vivido en el menosprecio del mundo y de sí mismos, en la pobreza y en la humildad, en el desprecio y en el silencio, en la oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocimiento del mundo. Ya es hora que salgan a iluminar la tierra. Id y mostraos como mis hijos queridos. Yo estoy con vosotros y en vosotros, con tal que vuestra fe sea la luz que os ilumine en estos días de infortunio. Que vuestro celo os haga hambrientos de la gloria de Dios y de la honra de Jesucristo. Pelead, hijos de la luz, vosotros, pequeño número que ahí veis, pues he aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. Esta aparición, obviamente aprobada por nuestra Santa Iglesia Católica, aquí menciona la fe y la castidad, las armaduras, la penitencia, el mantenernos firmes, alegres porque estamos con el ejército ganador,
porque estamos sirviendo a Dios nuestro Señor. Aquí les muestro un poquito de la bibliografía, que bueno, la palabra de Dios que les cité fue extraída de una de las mejores traducciones y mejores Biblias comentadas que tenemos en nuestra Santa Iglesia Católica, que es la Biblia de la versión de Monseñor Juan Straubinger. Cité gran parte también del libro Para Salvarte, que es la enciclopedia del católico del padre Jorge Loring, el Catecismo Oficial de la Iglesia Católica, que lo pueden encontrar en la página del Vaticano en línea tranquilamente. Es Cristo que pasa, de las homilías de José María Escriba. Le cité también el Plebiscito de los Mártires de Anacleto González Flores. Las Memorias de la Hermana Santa Lucía, de la Hermana Lucía, volumen 1, compilación de Luis Cóndor. La Bella Virtud de la Pureza, según San Juan Bosco, del padre Javier Olivera Rabasi. Y también les cité un poco sobre La Bestia del Nuevo Orden Mundial, de Luigi Romano. Entonces, ahí tenemos. Ahora sí, podemos comenzar con la serie de preguntas y respuestas. Si cualquier duda que tengan, por favor, mándenme aquí sus preguntas a través del chat. Serán leídas en el aire y bueno, yo les resolveré lo que gusten. Y les puedo comentar que, bueno, gran arma que tenemos, la castidad, gran arma que tenemos, la fe, va una con la otra, van ligadas por completo. Porque cuando no vives en castidad, ese desorden, pues ese pecado genera ceguera. Y la ceguera, pues aleja de la luz de Dios. Y una vez que se aleja uno de la luz de Dios, pues es muy fácil perderse en el abismo y en las tinieblas. Es muy fácil irse hacia un rumbo que no es el de la salvación. Estamos llamados a salvarnos. Estamos en tiempos muy difíciles donde, como decía San Pío X, el que conociendo el mal no lo combate es cómplice. Darnos el tiempo de evangelizar a las demás personas. Yo soy testimonio de que funciona. Funciona el que vayas dejándole la semillita a alguien más, el que le evangelices, el que te quites de respetos humanos y hables de Dios a las personas. ¿Por qué? Porque están en juego sus almas. Y también daremos cuenta por todas esas almas que no hicimos nada, que se atravesaron, que Dios atravesó en nuestro camino y que no hicimos nada por ayudarlas. También daremos cuenta de ello. Yo les invito a que se mantengan en una vida de gracia, porque eso les va a dar paz. Yo doy testimonio de ello. No he encontrado ninguna llenura que en el mundo no te da llenura. La única llenura la da Dios. Muchísimas gracias por la felicitación, Cristina Díaz. Recomienda, por favor, libros para fomentar en la adolescente la vida espiritual. Bueno, de la Bella Virtud es un libro muy cortito, muy rápido de leer. La verdad es que en 3 días me lo leí muy, muy bueno, sustancioso, buenísimos mensajes. También, como lo cité ahorita, el libro del padre Loring, el de Para Salvarte, es una joya porque trae recomendaciones para los papás, para los adolescentes, para los matrimonios. Trae un montón de recomendaciones y de citas, incluso de científicos. La verdad es que yo creo que el Espíritu Santo ayudó bastante al padre Lorin porque es increíble lo completo que está este libro. ¿Y qué más les recomiendo? Bueno, hay un libro que se llama Pureza y Virtud, algo así, perdonen, yo no lo he leído, pero en la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro estuve ayudando en un campamento para niñas donde justamente estuvimos platicando con ellas del valor, de la pureza y de la virtud. Y al final, pues la Fraternidad de San Pedro les regalaron a las niñas que asistieron al campamento ese librito. Entonces, pues yo les recomiendo lo compren ahí directamente con los de la Fraternidad de San Pedro, este libro, que creo que es de la editorial María Corredentora o María Redentora, perdonen, no recuerdo. Yo no lo he leído, pero doy testimonio de que los padres lo recomiendan muchísimo y estos padres están súper bien formados. Entonces es buena idea.
¿Qué productos o empresas apoyan al aborto? Por favor, comenta un poco. Mil gracias por tu exposición. Gracias, Leticia, por estar aquí presente. Y bueno, seguramente pues muchos, o no seguramente, todos los que están aquí tienen acceso a Internet. Pueden entrar a las páginas, por ejemplo, de Planet Parenthood, a ver quiénes son sus principales patrocinadores. Pueden ver incluso las campañas. Por ejemplo, hay una avenida donde acabo de transitar hoy y vi que la personaje principal de esta publicidad, no sé si por 40 días por la vida pueda dar marcas, pero bueno, esta de Saba, y es una chica que está en todas las marchas pro aborto, diciendo venga el aborto, y sale ahí como publicitando en calzones, y dices, claramente que esta marca no la voy a comprar jamás, porque no solamente ofende a Dios con esa inmoralidad, sino que están utilizando como personaje de campaña a una mujer que apoya el aborto, ¿no? Lamentablemente. Y podemos verlo en muchísimas marcas, como Coca-Cola, como Starbucks, como Pepsi, ¿qué otras más? Gatorade. Todas estas marcas están en el listado de agradecimientos de Planet Parenthood por apoyar al aborto, por ejemplo. Otras marcas, empresas, tenemos muchísimas, Nestlé también, por ejemplo. Yo les recomiendo ver estos listados porque ya hay artículos donde dicen no compres, yo he compartido en mi canal, donde dicen no compres productos de marcas que apoyen al aborto y está todo el listado de todas estas marcas que lamentablemente apoyan a este crimen y utilizan esas ganancias para ello. Entonces, de alguna manera, pues conociendo el mal, como decimos, no les estoy diciendo que sea un pecado que lo hayan comprado, porque no lo saben o no lo sabían. Y ahora que lo saben, ya no consuman estos productos y dejen de consumir incluso cine, por ejemplo, cine de estas películas que están consagradas al demonio, que ofenden tremendamente a Dios, o de películas donde se muestra la inmoralidad tremendamente, donde se muestra explícitamente el sexo. Todo, yo les doy una regla, les paso un tip, que es una regla que yo me he puesto para formar o llevar una vida en gracia, y imagínate que Jesucristo está al lado tuyo. Lo que estás viendo, lo que estás escuchando, lo que estás comprando, lo que estás haciendo, ¿lo ofendería? ¿Haría que se fuera? Esa regla, seguir. Si yo lo que hago ofende a Dios, si escucho, por ejemplo, hay letras ofensivas tremendamente a la creación de Dios porque ofenden a la mujer, por ejemplo, el reggaetón, la banda y todas estas canciones que no solo animalizan al ser humano, sino que ofenden tremendamente a Dios, dejar de escuchar y de consumirlas también. Va desde la música, la ropa, los maquillajes, o sea, no digo que no maquillarse, te puedes ver bonita, pero hay ciertos maquillajes que ya llegan a un extremo que pueden llegar a ofender, o la intención con la que los uses, ¿no? Si tu intención es seducir a los hombres, pues ya de por sí ahí ya hay un pecado, ¿no? Entonces, los fornicarios se sienten felices por sus actos impuros. ¿Por qué? Porque el pecado ciega y yo creo que no es una felicidad pura. Ellos están, yo lo digo porque yo era pagana, ¿no? Y yo llegué a confundir la libertad con el libertinaje. Entonces, puedo dar testimonio de que no hay una felicidad plena, es una felicidad momentánea, y la intentas tapar con una cosa y con otra y con otra y con otra y vas cayendo en toda la mugre, en todo el lodo y lejos de ser feliz, no. Al contrario, yo siento que más que ser felices son burlones, y se burlan, ¿no? Porque como dice, aborrecieron la luz y si pareciera que son felices o quisieran ellos demostrar que son felices, pero no hay llenura cuando no está Dios en tu vida, cuando no hay orden, no hay felicidad verdadera. Entonces yo puedo dar testimonio de que la felicidad verdadera solo la encuentras cuando estás en gracia de Dios. Solamente cuando tienes a Dios en el centro de tu vida es cuando realmente eres feliz. Y pues es triste que los fornicarios pues
estén en esas tinieblas, ¿no? Porque hay quienes incluso se jactan y dicen que prefieren el infierno porque ahí va a ser divertido y no saben que es el eterno fuego, que es el sufrimiento y que el demonio te muestra tentaciones como maravillosas cuando en realidad te está llevando al infierno. Él no te va a decir te voy a llevar a un eterno sufrir, él te va a engañar, él es el príncipe de la mentira, ¿no? Entonces, vencer a la carne vence al demonio también. Denise, muchas gracias por la ponencia. En el caso de las vacunas, ¿qué podemos hacer? En el caso de los que están usando partes humanas de fetos, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo doy, digamos, no quisiera que a veces llegan a restringir las páginas por hablar de estos temas y es un tanto delicado. Yo les digo, mantenerse en gracia permite que el Espíritu Santo obre en ti y te dirija qué hacer, pero bien mantenido en gracia, no así light. O sea, haciendo un profundo examen de conciencia, yo les recomiendo hacer un examen de conciencia de algún misal antiguo. Hablo de un misal antiguo de misa tradicional, no de los nuevos, porque no traen, los nuevos lamentablemente no traen exámenes de conciencia, pero un examen de conciencia de un misal antiguo o buscar algún examen de conciencia como se hacía antes con los cristeros, para mantenerse en gracia y que hable el Espíritu Santo, porque ¿qué pasa? En mi conciencia a mí me dicta que ni indirectamente utilice ningún producto que tenga algo que ver con células de seres humanos abortados, en mi conciencia. Entonces tenemos la libertad de conciencia y también tenemos una obediencia, ¿verdad? Una obediencia legítima, y la obediencia legítima es a lo que diga el Papa ex cátedra, lo que diga en la silla de Pedro, de San Pedro, lo que él diga en la silla de Pedro, ahí sí obedecemos, pero si opina en otros lados, esa es opinión personal, solo lo que se dice ex cátedra es a lo que debemos de obedecer. Entonces, estar bien enterados lo que es la doctrina católica, nuestra tradición de la iglesia, que nos dicta, que tenemos también leyes, código de derecho canónico, y han habido permisiones extraordinarias, pero también tengamos en cuenta que estamos en una prueba de fe estos últimos tiempos y nos avisa nuestra Virgen Santísima, estas pruebas son de fe. Yo confío plenamente en la voluntad de Dios y si dice la palabra, el que quiera salvar su vida la perderá, algo me está queriendo decir, ¿verdad? Yo me entrego a la voluntad de Dios y sí, claro, que Él nos manda herramientas para ayudarnos, pero también, bueno, yo confío quizá en las que ya han sido probadas durante 10 años, como dicta la naturalidad de cualquier producto químico. Yo no quiero ser un experimento, entonces no utilizaré algo que está en etapa experimental y bueno, así lo dejo, no utilizaremos algo que no es. Y justamente, si tienes remotamente, si a mí me dicen este maquillaje utilizaron células de seres humanos abortados, perdón, pero yo no lo pienso consumir bajo ninguna circunstancia, yo en mi conciencia. Ahora Sara Medina, bendecida noche, que tu testimonio ayuda a los jóvenes que estén en lo mundano, que Dios te siga colmando de bendiciones. Muchísimas gracias, Sara. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Yo les recomiendo oración, el Santo Rosario. También que vayan a los centros abortorios. Yo que he estado yendo en esta campaña, les puedo dar testimonio que es algo muy triste ver entrar a tantísimas mujeres. Muchas de ellas no fueron evangelizadas, muchas de ellas quizá alguien de los que está en esta transmisión tuvo la oportunidad de cruzar en su camino y por respetos humanos no le dijo nada. Entonces estamos llamados a evangelizar. Estamos como hijos de Dios, estamos llamados a proclamar el reino de Dios y a llamar a las almas para que se salven, para que encuentren la vida. Entonces, quítense ya de respetos humanos, hablemos la verdad de frente. Decía Santa Catalina de Siena, gritad, gritad, porque por haber callado el mundo está podrido. Nos encontramos cosas terribles porque todos los buenos estamos callados y estamos desunidos. Necesitamos unirnos, principalmente y actualmente unirnos en oración, hacer ayunos, hacer penitencia, porque dice la palabra de Dios, hay demonios que solo salen con oración y ayuno.
A ver, María Yepes. Necesitamos más jóvenes como tú, que los jóvenes vean que pueden ser felices con la doctrina de Cristo y se sientan identificados con líderes probos y valientes para advertir y denunciar el pecado que tanto ofende a Dios. Así es, María, muchísimas gracias. Pues invitemos a los jóvenes. Soy testimonio de ello, de que bueno, a mí me hablaron de Dios y justamente un día antes acababa de pedirle a Dios una respuesta. Entonces, seamos los instrumentos que Dios pone en el camino, porque no sabemos si esa chica abortista, superfeminista, se vaya a convertir y termine siendo una líder, como podemos ver en muchas de nuestras campañas de 40 días por la vida, a muchísimas mujeres que se han convertido y están defendiendo a capa y espada la vida. Entonces, Luz Marina Puma dice, gracias por tan clara exposición sobre fe y castidad. Saludos desde Perú. Perú. Gloria a Dios. Muchísimas gracias a todos. Vivimos, dice Alejandro, vivimos pecados de omisión por no levantar la voz contra el aborto. Es correcto, es correcto. No podemos callar porque seríamos cómplices, como lo dije en esta frase que me encanta de San Pío X. El que no combate el mal, el que conociendo el mal no lo combate, es cómplice. Entonces, únanse a las campañas de oración. Les digo, ves cosas increíbles, tanto cosas buenas como cosas muy tristes. Eh, pero bueno, hay que seguir en la batalla. Y aunque parezca que no estemos haciendo nada, estamos haciendo muchísimo porque se está librando una batalla fuertísima y nosotros estamos con nuestra capitana haciendo oración. Entonces, bueno, creo que ya no veo que hagan más preguntas. Ah, bien, José Melchor, ¿cómo podemos contactar y seguirte en redes sociales? Muchas gracias. Bueno, me encuentran en YouTube como Monse Castillo 33, Misión a las de Plata. ¿Por qué le puse Misión a las de Plata? Porque en la consagración al Inmaculado Corazón de María, en el método de San Luis María Griñón de Montfort, nos dice nuestra Santísima Virgen, permitan que el Espíritu Santo ponga sus alas de plata en ustedes para que vayan y proclamen la buena nueva de Dios, el Evangelio, en la vida, la pureza, el amor, para que proclamemos todo. Entonces vamos a unirnos a Misión Alas de Plata. Y así me encuentran Monse Castillo 33 también en Instagram. Recién estoy subiendo, bueno, cada que puedo, algunas cositas a TikTok. La verdad no soy fan de esa aplicación, solo subo algunos videos. También en Twitter y Facebook. Entonces, en todas esas redes sociales. Y otra recomendación que les doy, las redes sociales, úsenlas para el bien. Que las redes sociales no los usen a ustedes. Úsenlas para tratar de llevar esta semilla de fe, de esperanza y de caridad a tierra fértil, pero úsenlas para eso, para evangelizar. Decía justamente el padre Lorin en el libro de Para Salvarte, el que no utiliza sus medios y sus redes para evangelizar está perdiendo el tiempo. Todos los hijos de Dios estamos llamados a evangelizar en nuestro trabajo, en la escuela, en el hospital, en las redes sociales, en todos lados estamos llamados a evangelizar, porque vamos a dar cuentas también de todo lo que Dios nos puso a nuestra disposición y qué hicimos con todos esos talentos, ¿verdad? ¿Qué le vamos a entregar? Entonces, nuestra misión es llevar almas al camino de salvación, al camino de Dios, porque eso también es un acto de caridad. El guiar a nuestro prójimo por el camino de la verdad y la vida es un acto de amor. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo haber estado en esta exposición. Espero que les haya gustado. Perdón, Cristina. Hay que valorizar el papel del varón para vivir nuestra maternidad plenamente. Así es. El papel del varón, pues aquí tenemos, miren, a San José, que fue patriarca, protector. El hombre es el protector. Tiene que haber un orden en todo. Dios, o sea, dejó un orden en absolutamente todo, todo, en toda su creación. Y en la creación del humano, el orden de la familia es papá, para proteger a la familia, mamá y luego a los niños. Entonces, en ese orden es en el que debemos de vivir, en el que Dios nos manda, donde el hombre es el protector, es el que trae la comida a casa, el que busca llevar a la santidad a la familia,
porque también llama a los hombres la tradición de la iglesia, que son ellos los que deben de educar en la fe a los hijos. Imagínense qué responsabilidad grande tiene un hombre en la familia, que no solamente es el proveer, el proteger, sino que también educar en la fe. Entonces, exhortemos a todos los hombres a hacer su papel correctamente, a llevar este orden, porque en el momento en que desordenamos todo, pues se colapsa, ¿no? Si lo vemos desde un modo arquitectónico en un edificio debe de ser cimentado con el cimiento fuerte que es Dios y sus mandamientos. Eso nos va a ayudar a darle un orden, ¿no? Y el orden de la familia, bueno, mantenernos en castidad, mantenernos en oración, mantenernos cerca de los sacramentos que nos dan fortaleza espiritual. Y bueno, ¿qué dice Rosa Vera Aguilar? Dice saludos y bendiciones desde la campaña de Puerto Vallarta, Jalisco. Gloria a Dios, gracias Rosa Vera. Yo espero que muchos más se unan, inviten a sus familiares, a sus amigos, a que se unan a esta campaña, a que los acompañen a orar, porque incluso hasta alguien que no tenga fe, llévenlo, díganle, oye, esto es una batalla espiritual, porque hay muchas personas que se atreven a pensar que bueno, que no, que lamentablemente hay gente que cuando yo comparto sobre la defensa de la vida, hay muchos que es triste que digan que ese ser humano es una bolsita de células. Pues bueno, yo también soy una bolsa de células, mírenme. ¿Y qué pasa? Que Dios nos pensó desde antes de nacer. Ese pequeño humanito chiquitito, recién concebido, ya tiene un alma. Y esa alma le duele infinitamente a nuestro Señor, le duele infinitamente a nuestra Santísima Virgen María. Hay que luchar por esas almas, hay que buscar la manera de ayudarles, de orar por ellas, de darles un bautizo de deseo. Dice Piki, líder de campaña, contacten a Piki para ir a orar. Gracias, Monse, que el Espíritu Santo te siga inspirando. Dios te bendiga. También Dios te bendiga a ti, a toda tu familia. Dios los bendiga a todos los que están en esta transmisión. José G. Melchor, muchas gracias, muchas bendiciones. Igualmente, Cecilia, muchas gracias por tu exposición. Bendiciones de Catepec, Estado de México. Saludos hasta allá y Dios les bendiga también. Muchísimas gracias a todos. Bueno, a ver, vemos si hay un poco más de preguntas. A ver qué tal. Muchas gracias. 40 días por la vida, Duitama. Gracias por tu charla tan interesante y muy acorde a nuestros tiempos. Debemos recuperar estos valores a nuestros niños y jóvenes. Un saludo desde la campaña de Duitama, Boyacá, Colombia. Muy bien, unidos, unidos mundialmente. Guadalupe Martínez, Dios y nuestra Madre Santísima te sigan bendiciendo por llevar estos temas tan importantes para todos, pero especialmente a nuestros jóvenes. Eres un gran ejemplo para ellos y todos nosotros desde la campaña Santa Cruz Tecámac. Dios les bendiga también. Y bueno, todo esto es para mayor gloria de Dios. Yo estoy aquí gracias a Él y toda esta presentación también es gracias a Dios porque Él me ha puesto los medios y me ha puesto las herramientas para llevarles esta información a ustedes. Para mí ha sido un gran tesoro encontrar la Santa Iglesia Católica, encontrar esta hermosura que tenemos en la tradición y en las enseñanzas de Dios. Y la verdad es que quiero gritarle al mundo que tenemos este tesoro, porque el mundo está en la oscuridad y hay que mostrarles la luz. Dice Lina García, gracias. En este tiempo incitan más a lo contrario que conservar la castidad. Así es, el mundo, el demonio y la carne son los enemigos del alma, son los que buscan la perdición de las almas. Entonces, el mundo, ¿sí? Nos va a mostrar tentaciones y nos va a intentar llevar por el camino de la perdición, pero nosotros podemos vencer con la fe. La armadura de la fe, dice la palabra de Dios, si mal no recuerdo, dice, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra potestades y demonios, mantenernos firmes con la armadura de la fe, la espada de la palabra. ¿Qué es la espada de la palabra? La palabra de Dios. Tenemos que leer las sagradas escrituras constantemente. Lección divino, ¿qué dice? Leer al menos una vez al día, no solamente quedarte con lo que dicen lo que nos dicen en la Santa Misa, leer otro versículo, leer algo más, pedir al Espíritu Santo que te guíe, que te ayude
a comprender, ¿no? Porque a veces también es difícil de comprender las Sagradas Escrituras, pero por eso les recomendé la Biblia de Monseñor Juan Straubinger, que trae comentarios increíbles. Y bueno, si no la consiguen impresa, hay una aplicación muy buena que es esta se llama Biblia Católica. Ay, a ver si se ve. Aquí está. Uy, Biblia Católica. Esta aplicación. Uy, mi dedo, ¿dónde está? Aquí, esta. Perdonen lo chafa que muestro, pero Biblia Católica, esa aplicación es de la Biblia de Monseñor Juan Straubinger, porque a veces consultamos en internet y nos encontramos con Biblias protestantes, que es muy triste, pero a las Biblias protestantes, luteranas, calvinistas y todas estas, les sacaron a la Reina Valera y todas estas, les sacaron 7 libros y les modificaron muchísimas partes y precisamente justamente todas ellas donde llama a la Virgen Virgen y a nuestra Madre, Nuestra Madre. Entonces, leer una Biblia católica, eso les recomiendo. Esa es la armadura. Bueno, creo que ahora sí, ya son todas las preguntas. Muchísimas gracias a todos por estar en esta transmisión. Espero la compartan y bueno, a unirnos en oración, en ayuno, en penitencia y a reparar todas esas blasfemias, esas ofensas al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María. Seamos unos guerreros, seamos unos cristeros de estos tiempos, mantengámonos firmes en oración. Que Dios los bendiga, que nuestra Virgen Santísima los ampare a todos y que San José sea nuestra guía siempre. Muchísimas gracias a todos.